Un saludo en amor a todo oyente. Les está hablando Lucas, discípulo de Jesús. Aquí haciendo la parte final, grabando la parte final de los comentarios de la carta primera de Pedro. Y que es mi deseo que el Señor te bendiga y que te acompañe en tu caminar cristiano, aquí recibiendo las exhortaciones y ah, preciosas bendiciones que tiene esta carta eh, inspirada para nuestra exhortación. Hacemos unos pequeños comentarios acerca de Pedro y de la carta antes de comenzar con capítulo 4 y capítulo 5 de la misma. Y eh, diremos de Pedro de que él tuvo una experiencia muy eh, muy sufrida en lo que fue su negación y sus sufrimientos posteriores, más él fue confortado con las palabras de Jesús al decirle: cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Así Pedro pudo aprender lo que en esta vida, mientras más pronto aprendamos, mejor, de que solamente la obediencia a Dios se puede lograr con una dependencia a Él, porque escrito está también de que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece, y también sin mí nada, dice Jesús, nada podéis hacer. Así pues, él fue llamado a apacentar las ovejas del Señor. Y una dependencia significa también de que nos negamos a nosotros mismos. Llamado a apacentar las ovejas después de que se le preguntó si amaba a Jesús, y dijo 3 veces que sí, lo amó, y ahí se le dice que apaciente las ovejas. Entonces él escribe estas cartas y nos está escrito en Hechos de los Apóstoles, y que aquí dice que sus cartas fueron el medio de despertar el ánimo y fortalecer la fe de los que soportaban pruebas y aflicciones, y de estimular a las buenas obras a los que, atravesando por diversas tentaciones, estaban en peligro de perder su confianza en Dios. Lleno de amor, el apóstol Pedro escribe estas cartas para fortalecer a sus ovejitas, recordando a sí mismo la mirada de Jesús de amor para con él en sus tiempos de aflicción y de la debilidad humana. Y escribe estas cartas buscando exhortar a todos los que están en tentación y los que están en pruebas, para fortalecerlos en la fe y para las buenas obras. En estas cartas se nos dice que, teniendo los lomos ceñidos en el entendimiento, teniendo templanza, esperando la gracia cuando Jesús se manifieste. Se nos dice de que en Hechos de los Apóstoles el corazón debe ser fielmente vigilado. Eso también está escrito, y lo veremos, que en 1 de Pedro 5, versículo 8, que seamos sobrios y velemos, porque tenemos un adversario a quien debemos enfrentar y más evitar. Pero enfrentándolo en el nombre de Jesús, quien huye y tiembla a su nombre. Gloria a Dios. Veremos un poquito más acerca de eso al llegar a esos versículos. También mencionar lo hermoso de que somos
somos restituidos, somos comprados por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gloria a su nombre también, al nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque somos rescatados por la sangre misma de Dios. Así pues, somos dados un gran valor y los ángeles de Dios nos cuidan en su amor también. También se nos hace mención de que somos purificados en la obediencia de la verdad por el Espíritu. Y entonces es en esta verdad que cuando la vamos recibiendo, también se nos dice aquí de que la palabra de Dios, la verdad, es el medio por el cual Dios manifiesta su Espíritu y su poder. Quiere decir de que si nos fijamos como cuando Dios crea la tierra y el cielo y lo que ello contiene, usa su palabra, sí, también la palabra de Dios. Y también acordémonos, Jesús es el verbo y la palabra de Dios. Entonces, al recibirlo, se crea en nosotros una nueva vida. Entonces, al recibir la palabra de Dios, Cristo mismo, nacemos de nuevo y somos purificados. Y recibimos un amor en el corazón. Así, cuánto entonces es importante de que estudiemos la palabra de Dios para recibir a Cristo en nuestros corazones. Como dice el Padre nuestro, el pan de cada día, dánoslo hoy. Muy bien. Entonces vamos entrando a el capítulo 4 y 5. Sin antes hacer mención de que una corrección del audio anterior, y es que ciertamente Dios quiere de que estemos llenos del Espíritu Santo para vencer el mal, mas es el Espíritu Santo que nos usa a nosotros y nosotros debemos someternos a Él. Y como está escrito, Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Muy bien, versículo 1 en adelante. Se nos dice de que Cristo padeció por nosotros y que nosotros, siendo de que Él ha padecido por nosotros, y también de que en la parte anterior vimos de que hemos sido muertos para el pecado en figura del bautismo. En la figura del bautismo se nos muestra esto para que rompamos al fin con el maldito pecado y que vivamos en novedad de vida. Y también se nos dice de que ya es suficiente el haber hecho los deseos de la maldad. Quiero que veamos la vehemencia de las palabras de Pedro, estar harto de ya el pecado y decir basta ya, no más, voy a vivir para Cristo, quien dio su vida por mí, y lo haré con todo mi corazón. Y se nos dice de que hay personas de que mirarán el cambio en nuestras vidas y nos buscarán de que volvamos a ser como ellos. Su conciencia es despertada, pero no quieren dejar el mal. Y se nos hace mención de que
seremos juzgados todos. Y hay un versículo, el 6, comenzando el 5, que quiero hacer mención. Dice aquí, ellos darán cuenta a quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Y quiero leer de la Reina Valera 60 porque me gusta mejor su traducción para el versículo 6. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 6. Dice aquí, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y aquí no debe ser malinterpretado también cuando dice que se ha sido predicado el Evangelio a los muertos, porque leo aquí, bueno, primero para decir de que los muertos nada saben, no tienen esperanza, sus pensamientos fenecieron ya, y varios textos que hablan acerca de la inconsciencia del hombre durante la muerte. Ciertamente es descansa en paz. Ahora, leo un poco del comentario bíblico para decir que qué verbo se usa para predicar el Evangelio a los muertos. Dice aquí, la flexión del verbo indica claramente que esta predicación tuvo lugar antes de que Pedro redactara esta epístola y que ya no continuaba. Muy bien. Entonces se habla de algo pasado. Fue predicado el Evangelio a quienes ahora están muertos para que ellos sean salvos y sabiendo de que van a ser juzgados todos, ellos también. Y más el fin es de que, hermoso, el fin de que la sangre de Jesús sea rociada sobre ellos y así sean salvos. Muy bien, entonces es gloria a Dios. Somos llamados a vivir según la voluntad de Dios. Nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Y aquí tenemos en estos preciosos versículos que quiero hacer mención ahora del 7 al 11, lo que Dios nos llama a hacer. Siendo de que, como habíamos visto, tenemos un enemigo que enfrentar y el tiempo del fin se acerca, y entonces hemos de ser prudentes y sobrios en la oración. Ahora, ser sobrio en la oración es como un vigilante en la noche de una ciudad. El sueño va a venir, pero uno debe mantenerse despierto. Digamos que disculpe, no quiero herir sentimientos sensibles, pero uno toma el café de la oración, entonces se mantiene despierto y está prudente y busca estar vigilante para cuando venga el Señor, como dice la parábola, de su viaje y vuelva para rendir cuentas con sus mayordomos. Y una vez más, y quiero que noten, hermano querido, hermana querida, aquí que, muy querido y querida, que nos somos llamados a amarnos los unos a los otros. Aquí vemos de que varias veces en la carta de Pedro se nos llama a amarnos los unos a los otros. Y es precioso ver cómo emana el amor del apóstol Pedro y cómo nosotros somos llamados a crecer en el amor. Acordémonos de que la palabra de Dios en nuestros corazones hace que brote estos frutos del amor. Y vemos varias formas de amor aquí, hospedándonos los unos a los otros, en el servicio, según el don que recibimos de parte de Dios, en palabras que compartamos de la palabra de Dios, y en el servicio, según el poder de Dios también, y todo para la gloria de Jesucristo. Gloria de que estábamos muertos, estábamos esclavos, pero vino Jesús y
ató al enemigo, el diablo, y le roba, no le roba, pero porque es de él, más bien le saca sus cautivos y hace que dimana la luz de su palabra. Y así su nombre es glorificado. Y aquí dice preciosamente: a él pertenece la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y es precioso. Yo estaba escuchando el canto que dice de que Jesús es Señor y aleluya, y es Señor sobre todo. Es un canto preciosísimo. Y amén. Este Hiendo, creo que se llama. Y busquémoslo aquí rápidamente. Quiero compartirlo. El canto de Hiendo. Lo estoy buscando en internet, pero tristemente parece que se me acabó el internet. Bueno, seguimos adelante. Ahí yo pienso, buscamos el canto ahí. Y bueno, ahí disculpen, pero sigamos adelante. Aquí decimos en el versículo 12, nos movemos hacia adelante. Dice aquí: amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros, para ponernos a prueba, como si os aconteciere cosa extraña. Entonces, vamos a sufrir aquí en el camino cristiano, pero en vez de entristecernos, nosotros debemos alegrarnos en dos cosas. Por comenzar, la primera, tenemos, Jesús mismo dice, un gran galardón en el cielo. Y hemos de mirar ahí y regocijarnos y decir: Jesucristo sufrió por mí, yo voy a sufrir por Él y lo voy a hacer gozoso, y quiero sufrir por Él, y, y que Él vea cómo yo le soy fiel. Y aleluya. Y también porque tenemos el Espíritu de Dios. Eso dice el versículo 14. Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Amén. Así que entonces vemos en el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, nosotros, siendo de que va a haber un juicio y que se va a decidir quién va a vivir para siempre y quién no, somos llamados a ser fieles hasta el fin. Y debemos dar esperanza a nuestros prójimos de que si es difícil ser salvo, entonces debemos dar esperanza para mostrar de que no es imposible por la gracia de Jesucristo. Así influye esperanza en la otra persona para que ellos también puedan buscar esta salvación, la cual todo es posible en Cristo Jesús. Muy bien. Aquí les comparto una preciosa cita del Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles, que dice: no tolera el Señor que venga aflicción alguna sobre sus hijos, a no ser aquellas que son esenciales para su bienestar presente y eterno. Es decir, de que nosotros, aún las tentaciones, y esto es algo muy precioso, familia, de que aún las tentaciones del enemigo son para que nosotros podamos crecer en el camino cristiano. Las tentaciones que Satanás nos trae
o nos tienta son para nosotros peldaños, para que nosotros vayamos más alto en la escalera de Jacob. Muy bien, ahora entramos en lo que nuestro apóstol Pedro hace mención para la iglesia, preciosos consejos, y sus consejos de vida de Cristo Jesús son se extienden, y vemos que son dirigidos son para todos, y hacen dirección especial para los ancianos, los pastores, y luego para los jóvenes también. Entonces leo aquí, dice que a los ancianos él les exhorta, y eh, hace mención. Vemos como Jesús le dice a Pedro de que si le ama, o más bien amándole, entonces apaciente los corderos. Es decir, de que los pastores son aptos para apacentar cuando aman a Jesús, y al amar a Jesús aman a sus ovejas, aman a sus hermanos, nosotros. Y entonces no van a apacentar el rebaño por la fuerza, no lo van a hacer por ganancia, y no lo van a hacer por tener autoridad, sino lo van a hacer por buena voluntad, cuidándolo de corazón y como ejemplo para el rebaño. Y así recibirán la corona preciosa de Dios, y es a medida que uno va haciendo la voluntad de Dios como se capacita, se hace idóneo para ir al cielo. Luego siguen los consejos. Antes de eso, decide que un trabajo de amor, no solamente de los pastores, o más bien diría especialmente de los pastores, de que eh, puedan trabajar personalmente, es decir, cómo estás, y qué necesitas que ore por ti, qué puedo orar, palabras de vida, palabras de amor, y especialmente en lo más difícil de que yo pueda ver, de que es reprender el pecado, y una reprensión del pecado que sea en amor, que sea herir para sanar, que sea palabras de esperanza. Si puedes hacerlo, yo creo en ti, de que en Cristo lo puedes hacer, y palabras de vida. Que eso es algo que aprendemos del Maestro, como Él nos trata a nosotros, de que le hemos fallado varias veces, muchas veces, mas sin embargo Él, su amor, en vez de despertar desprecio, despierta compasión. Gloria a Dios por su grande amor. Entonces, vemos aquí la exhortación que nos hace el apóstol Pedro a los jóvenes. Asimismo vosotros jóvenes, estáis sujetos a los ancianos, revestidos todos de humildad unos para con otros. Ahora, cuando dice someter, y aquí tengo que hacer yo un comentario de sometimiento. Es importante la unión en la iglesia, y es importante entonces de que nos sometamos los unos a los otros en el Señor. Y hacer mención, por ejemplo, si pasan votos de eclesiásticos, de que nos podamos someter los unos a los otros. Si la Biblia dice también de que no se acostará hombre con hombre, ni mujer con mujer, pues también someternos a esto que está escrito, para que traigamos honor al nombre de Dios por el amor de Jesucristo. Os ruego esto. Ahora, también se nos dice aquí, revestidos todos de humildad unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esto puede ser difícil para los jóvenes escuchar, de que tengamos que humillarnos cuando
es no natural para el corazón de el sentir sufrimiento, pero se nos dice que nos humillemos ahora bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte. Es decir, imaginémonos y busquemos eh, apreciar los sentimientos de Jesús. Él no quería sentir la vergüenza de estar allá arriba en la cruz con los sufrimientos y toda la gente burlándose de él, el universo entero mirándolo en sufrimiento y en vergüenza. De que siendo Dios, teniendo el poder de abatir a todos sus enemigos con solamente un respiro o un pensamiento siquiera. Y sin embargo, él dice, ¿cómo se cumplirá? O más bien, ¿cómo puedo yo orar, me he librado de esta hora si para esto he venido? Es decir, de que él se sometió a Dios y es ahora exaltado hasta lo sumo. Y aún la rodilla de Satanás se doblará ante él y lo llama como Señor. Y así lo llamará Señor. Y, y todos nosotros también, para gloria de Dios Padre. Gloria sea a Dios por ello. Entonces, nos ponemos bajo la mano de Dios y tenemos la hermosura de que podemos vivir en paz en todas estas aflicciones y tentaciones, echando sobre Dios nuestra ansiedad, teniendo Él cuidado de nosotros. Gracias a Dios por este precioso versículo de que Dios nos cuida y que podemos echar nuestras ansiedades. Como dice el canto, tendrás miedo si podrás vencer. Como dice, de que pongas tu confianza en el Señor. El versículo 8. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistid al tal, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. Y termina esta carta, o va terminando esta carta con una preciosa oración que dice que Dios de toda gracia, que nos llama a su eterna gloria en Cristo Jesús, nos llama a su gloria. Es un llamamiento que debiese nos hacer de poner todo nuestro corazón en esta esperanza y en sometimiento a Dios y en adoración, es la palabra que más busco, y que dice aquí que nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús. Él mismo os restaurará. ¿Quién? Dios. Os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. Es una preciosa promesa y oración de que, y veamos la vehemencia de que con 4 verbos ¿cuáles? Una vez más, restaurar, afirmar, fortalecer y establecer. Seamos nosotros así, establecidos, o otra palabra que quiero usar, seamos nosotros así, exhortados y consolados en las promesas de que Dios nos salvará y nos salva. Y nos presentará a nosotros
sin mancha, para gloria de Cristo Jesús y del Padre. Y nos dice también de que a Dios sea el dominio por los siglos. Amén. Muy bien, preciosa carta. Y termina con los saludos finales. Y en los saludos finales se nos menciona aquí, bueno, de que Silas es una persona un hermano fiel, y que nos mantengamos firmes en la gracia de Dios que nos ha sido dada. Y se nos hace también la mención de que el versículo 13, os saludo a la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, también Marcos, mi hijo. Dice aquí de que Babilonia es la iglesia donde Pedro estaba, o más bien que la iglesia que está en Babilonia es, disculpen, que la iglesia que está en Babilonia. Y entonces quiere decir aquí de que, ¿qué quiere decir aquí en Babilonia? Entonces leo aquí del comentario bíblico un precioso pasaje que nos hace mención aquí. Y dice acerca de Babilonia. Dice aquí, no hay ninguna prueba de que Pedro hubiera trabajado alguna vez en la Babilonia literal. Además, la tradición ubica en Roma el trabajo de los últimos años de Pedro y también su ejecución. Se sabe que cuando los primeros cristianos hablaban de la capital del imperio, usaban el nombre críptico Babilonia para evitar represalias políticas. Los comentadores concuerdan en general en que Pedro usó el término Babilonia como una velada referencia a Roma. Muy bien, entonces vemos aquí de que se refiere a Roma como la Babilonia. También entonces hagamos mención para usar el término Babilonia correctamente y no aplicarlo a la iglesia de Dios. Y también mencionamos aquí el precioso contenido de que Marcos se lo incluye aquí, trabajando en Roma, y también de que no huyó, o más bien él volvió al ministerio y ayuda en los lugares peligrosos, y fue fortalecido él mismo para hacer esto. Y así también nosotros somos llamados para, aunque si hemos titubeado, podamos podamos recibir inspiración de estos preciosos héroes de la fe. Y por último dice aquí, saludaos unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos vosotros que estáis en Cristo. Y así pues pueda ser la paz contigo. Y querido hermano, querida hermana, y que con estas palabras preciosas pueda la misma oración de Pedro, quisiera dedicar y leerla una vez más, donde dice, y quiero ponerme de rodillas a leer estas preciosas palabras y así concluir el audio. Dice aquí que Dios, que nos ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, te restaure, te afirme, te fortalezca y te establezca. Y a Dios sea el dominio por los siglos. En nombre de Jesús. Amén.